nombre es Laura Osornio. Yo tenía muchos problemas con mis hijos. A raíz de mi divorcio, mis hijos me faltaron al respeto. Me consideraban culpable de la ruptura del matrimonio. Me maltrataban, me ofendían en la calle. Estábamos en casa y era cada quien por su lado, no convivían conmigo. Yo llegué a los vicios a raíz de mi divorcio y llegué a tomar, a alcoholizarme, fumaba demasiado. A raíz de todo eso mis hijos pues me trataron mal, todavía peor de lo que ya me trataban, porque ya les di yo más motivos para hacerlo. Yo me sentía vacía, deprimida, lloraba por las noches, yo decía que nadie me amaba. Yo sentía un vacío muy fuerte en mi corazón. Busqué en muchos lugares ayuda. Me iba de baile para ver si eso sacaba mi soledad, pero nada de eso me llenaba. El peor momento que viví con mis hijos fue un día que yo llegué y un amigo de ellos le dijo, me invitó a comer junto con ellos y mi hijo me dijo, no, a ella no la invites, ella no se merece nada de esta casa. Ese para mí fue el peor día de mi vida. Como madre me sentía totalmente horrible. Me deprimí hasta semanas enteras encerrándome en mi recámara y no salía ni hablaba con nadie. A veces tenía un poco de voluntad de salir a comer algo, pero no me sentía nada bien. Yo llegué a quererme suicidar porque eso hacía de encerrarme y llegué a tomar pastillas, pastillas con alcohol para que me hiciera más rápido efecto. Me di cuenta que no perdí la vida y pues de ahí empecé a reaccionar en diferente forma. Quise cambiar esa forma de vida que llevaba. Ya llevaba 4 años así. Cuando llegó a la Universal, escuché hablar de la campaña de Israel y decido participar. Y puse a mis hijos en el altar y puse también mi vida. A partir de esa campaña mi vida totalmente fue transformada. Dejé automáticamente los vicios. Mi corazón se llenó de paz, de armonía, de ganas de luchar, de seguir adelante. Mi hijo, el que más me ofendía, principalmente cambió totalmente hacia mí. Y lo primero que hizo fue pedirme hablar conmigo y me pidió perdón por mi comportamiento conmigo. En ese momento fui sumamente feliz porque mi hijo reflexionó de su comportamiento hacia mí. A partir de ahí, Dios cambió mi historia y mi familia. Mis hijos del día de hoy son servidores, dejaron vicios. Mi hijo el mayor restauró totalmente su hogar, que es una de las mayores bendiciones que tengo. La relación con mis hijos es magnífica. Tenemos respeto, convivimos, compartimos, hacemos reuniones familiares. Es una cosa sumamente agradable. Hoy mis hijos me tratan con amor, se preocupan por mí, andan pendientes de mí, me cuidan a donde voy, me llevan, me traen. Son atentos, son a puro amor. Económicamente actual tengo un negocio, doy clases de zumba y spinning, es un lugar grande, lo he ido construyendo poco a poco. Mi hijo tiene ya su casa propia, mi otro hijo tiene su negocio, sus coches, cada quien tiene su coche, que antes andábamos a pie, pero sí han sido también muy bendecidos ellos. Para mí mi mayor bendición es el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo mi vida se transformó a un 100%. Dejé de sumirme en la depresión, dejé los vicios, mi corazón es lleno de alegría, lleno de armonía, de ir y venir y salir adelante. La gente me respeta, la gente me conoce como una persona de bien.